Imagine por un instante la escena. El año es incierto, pero la era es de gigantes. El crepitar de las llamas a lo lejos, el olor a pólvora fresca mezclado con el de la tierra húmeda, aún caliente por el sol que se ponía sobre campos recién conquistados, o tal vez ya cubierta por el polvo de la devastación, y luego el sonido, no un rugido distante y ahogado, sino un trueno continuo visceral, que hace temblar el suelo bajo los pies, que vibra en los huesos y en el alma, anunciando la llegada de una fuerza que se creía indomable. Columnas y más columnas de acero, titanes metálicos de decenas de toneladas cada uno, avanzaban sin piedad, rasgando el horizonte con una determinación fría y calculada. Eran los tanques, la vanguardia de la guerra moderna, máquinas que en la mente de sus creadores y comandantes prometían victorias rápidas y decisivas, un blindaje no solo contra el fuego enemigo, sino contra el propio caos del campo de batalla. En el teatro de las grandes guerras del siglo XX, estos monstruos blindados eran vistos casi como seres mitológicos, invencibles. Su silueta imponente, con torres giratorias y cañones que parecían apuntar hacia el propio destino, inspiraba tanto terror como una fe inquebrantable. Escupían fuego y destrucción, mientras sus orugas, como garras de acero, aplastaban cualquier resistencia, transformando paisajes antes verdes en campos de desolación y triunfo. El optimismo militar era palpable. La creencia de que la tecnología, el acero y el motor de combustión eran la clave para la dominación absoluta, para la victoria final que pondría punto final a todo el sufrimiento. El rugido potente de cada motor, el humo denso y oscuro que se elevaba al cielo, el tintineo metálico de las cadenas sobre el suelo congelado o fangoso, todo esto componía una sinfonía de poder que parecía no conocer límites. Los comandantes, con mapas en mano y la certeza en la mirada, veían en estos vehículos la personificación de la estrategia perfecta, la herramienta definitiva para moldear el destino de naciones y reescribir la historia. La máquina de guerra, en su gloria más brutal, dominaba los paisajes, un espectáculo de fuerza bruta e ingenio, pero detrás de toda esa grandiosidad, dentro de estos compartimentos de acero que se cerraban como cajas herméticas, no había dioses ni titanes, había hombres, hombres de carne y hueso, con sus miedos más profundos, sus esperanzas más secretas, sus familias dejadas atrás en hogares distantes. Ellos eran la mente, el corazón y el alma detrás del acero, los que daban vida a estas máquinas de guerra, los que las guiaban a través del humo y el fuego. Eran jóvenes, muchos de ellos, arrancados de sus vidas cotidianas, arrojados a un infierno donde el coraje era puesto a prueba a cada segundo, donde la línea entre la vida y la muerte era tan tenue como un cabello. Ellos confiaban en el acero que los envolvía, en la potencia del motor que los impulsaba, en la letalidad del cañón que disparaban. Creían que dentro de aquellos capullos de metal estarían a salvo, protegidos del infierno exterior, invulnerables a los peligros que acechaban en cada trinchera, en cada bosque. Sin embargo, la historia, esa vieja maestra cruel e implacable, guardaba una lección brutal, una ironía gélida que pocos pudieron prever y menos aún estaban preparados para enfrentar. Mientras el hombre se preparaba para enfrentar a su semejante en duelos de metal y fuego, en estrategias intrincadas y combates sangrientos, un enemigo mucho más antiguo, mucho más implacable e infinitamente más poderoso, aguardaba en las sombras, observando en silencio. Un adversario que no empuñaba armas, pero que podía congelar la sangre en las venas, solidificar el combustible en los tanques y transformar la esperanza más ardiente en una desesperación paralizante. Un enemigo que no hacía distinción entre atacante y defensor, entre héroe y cobarde, entre el poderoso y el débil. Este enemigo era el invierno. No era solo el frío que se anunciaba con el cambio de estaciones, sino la propia esencia del hielo, de la nieve que caía incesantemente, de la desolación blanca que lo engullía todo y transformaba el mundo en un escenario alienígena. Un poder capaz de corroer no solo la moral de los soldados, sino la propia funcionalidad de las máquinas que deberían ser invencibles. ¿Qué pasaría cuando el metal,
pensado para resistir balas y explosiones, comenzara a agrietarse y volverse quebradizo bajo el abrazo mortal del hielo. Cuando los lubricantes se transformaran en bloques sólidos, los sistemas hidráulicos se congelaran, los motores se negaran a arrancar en medio del ruido ensordecedor del viento helado, y la promesa de victoria se disolviera en una niebla de escarcha que cegaba y confundía, transformando cada paso en un desafío monumental. La confianza inicial, el fervor de la marcha victoriosa que había impulsado ejércitos por kilómetros y kilómetros, todo eso estaba a punto de chocar con una realidad que la ingeniería más avanzada no podía prever y que la valentía más intrépida apenas podía soportar. Los titanes de metal, antes símbolos de poder y avance tecnológico, estaban a punto de convertirse en trampas heladas, ataúdes de acero en la inmensidad blanca, inmóviles y vulnerables. La guerra contra el enemigo humano era una cosa, una batalla de estrategias y fuerza bruta, con reglas y tácticas conocidas. La guerra contra la propia naturaleza, en su auge más despiadado e indiferente, era otra muy diferente, una lucha por la propia existencia, sin tregua ni piedad. Las tripulaciones de tanques, esos guerreros del acero, esos valientes hombres confinados en sus máquinas, estaban a punto de descubrir que el mayor desafío no vendría de un proyectil enemigo zumbando por el aire, sino del viento cortante que silbaba a través de las rendijas del blindaje, de la nieve que se acumulaba en montículos infranqueables, del frío que penetraba cada fibra de su ser, robando el calor del cuerpo y la lucidez de la mente. ¿Cómo sobrevivieron a esta prueba? ¿Cómo resistieron estos hombres a un infierno que no quemaba, sino que congelaba cada esperanza, cada fibra de resistencia, a una muerte que no venía rápida y gloriosa, sino que se arrastraba lentamente, robando el calor, la dignidad, la esperanza y por último la vida? Prepárense para una jornada helada e inolvidable a través de los anales de la historia, donde la valentía humana fue puesta a prueba contra la furia implacable de la naturaleza. Vamos a desvelar los secretos de una lucha épica por la supervivencia, en un campo de batalla donde el frío era tan letal como las balas, y el hielo, un enemigo silencioso y mortal. Suscríbanse ahora y sumérjanse con nosotros en esta saga que redefine los límites de la resistencia humana. Las primeras campañas se desarrollaron con un ritmo furioso. Los tanques, esos gigantes de hierro, avanzaban como si la propia tierra se doblegara a su voluntad. Era un espectáculo de poder, una demostración de fuerza que llenaba los corazones de los soldados con una confianza casi ciega. Las primeras victorias llegaron rápido, una tras otra, como un gol en la final de un partido de fútbol, un triunfo arrollador que parecía sellar el destino de cualquier resistencia. Los motores ronroneaban, un sonido grave y constante que se mezclaba con el tintineo metálico de las orugas, abriendo camino por campos y aldeas. Era la marcha victoriosa, el fervor de un ejército que creía haber encontrado la fórmula para la dominación. Comandantes, con mapas extendidos sobre capós de jeeps, señalaban los próximos objetivos, sus rostros iluminados por un optimismo contagioso. Las tripulaciones, jóvenes en su mayoría, se sentían invencibles dentro de sus fortalezas de acero. Eran los dueños del campo de batalla, los heraldos de una nueva era de guerra, donde la velocidad y el blindaje dictaban las reglas. Parecía que nada podría detenerlos, ni las defensas enemigas, ni la topografía más traicionera. Cada avance era una confirmación de la superioridad tecnológica, un paso más hacia la gloria, un guión de éxito que parecía escrito en piedra. Los paisajes de otoño, con sus colores vibrantes, aún acogían esta fuerza imparable. El suelo, a veces fangoso, a veces seco y polvoriento, no era rival para el peso y la tracción de los tanques. El aire, aunque ya con un cierto frescor, aún no mordía la piel con la intensidad de un invierno riguroso. Las noches eran frías, sí, pero nada que una buena fogata o un abrigo pesado no pudieran mitigar. La logística funcionaba, los suministros llegaban y la moral, como dicen, estaba por las nubes, firme como la afición en un día de clásico. Pero la historia, amigo mío, tiene un sentido del humor peculiar, un guión que pocos pueden prever. Y aquel optimismo, aquella confianza inquebrantable,
estaba a punto de chocar con una realidad tan fría como implacable. A medida que pasaban las semanas y el calendario giraba sus páginas, el aire comenzó a cambiar. El frescor dio paso a un frío cortante que se infiltraba en la ropa y helaba los huesos. Los colores vibrantes del otoño fueron reemplazados por tonos grisáceos, y el verde de los campos se dio espacio a una palidez que anunciaba algo sombrío. El enemigo no vino con banderas o cañones. Llegó en silencio, en copos blancos que danzaban en el aire antes de cubrir el suelo. Era la nieve, inicialmente una visión casi poética, que pronto se transformó en un manto pesado y sofocante. El invierno, ese adversario ancestral e indiferente, estaba desembarcando su ejército de hielo y viento. Y, de repente, la marcha victoriosa de los tanques comenzó a perder su ritmo. El tintineo de las orugas, antes un sonido de avance, ahora parecía un lamento ahogado, una lucha contra una fuerza invisible. El optimismo inicial, antes tan robusto, comenzó a fragmentarse, dando lugar a una aprensión creciente, una sensación de que algo fundamental había cambiado. El escenario de guerra, antes un palco para la gloria militar, se estaba transformando en un pesadilla blanca, donde cada soplo de viento helado parecía portar una amenaza. El hielo, ese cruel escultor, comenzó a dibujar sus marcas no solo en el paisaje, sino en el alma de los hombres y en la propia funcionalidad de las máquinas. Los lubricantes, antes fluidos y eficientes, comenzaron a espesarse, a solidificarse, transformando los engranajes en piezas pesadas y lentas. Los motores, que antes rugían con facilidad, ahora tosían y se ahogaban, exigiendo esfuerzos hercúleos para despertar de su letargo helado. El combustible, vital para la vida de estas máquinas, comenzaba a congelarse en los tanques, transformando el valioso líquido en una pasta inútil. Era como intentar encender un coche diésel en el Polo Norte, una batalla perdida antes de empezar. El frío ya no era solo una sensación, era un enemigo activo, corroyendo el acero, entorpeciendo los sentidos, robando la agilidad y la precisión. Las visiones antes claras, ahora estaban borrosas por la niebla helada y por la nieve que azotaba el cristal de las escotillas. Cada movimiento dentro del tanque se convertía en una tarea ardua, cada toque en el metal una picadura dolorosa. La paisaje, antes escenario de maniobras audaces, ahora era una inmensidad blanca y traicionera. Las carreteras se transformaron en corredores de hielo resbaladizo, los puentes en trampas mortales. El progreso, antes medido en kilómetros por hora, ahora se contaba en metros, en pasos lentos y dolorosos. Lo que parecía una campaña de invierno bien planeada, rápidamente se revelaba como una carrera contra la propia naturaleza, una lucha contra un adversario que no podía ser bombardeado, ni superado en número. La tensión narrativa se intensificaba con cada copo de nieve, con cada ráfaga de viento. El ambiente, antes el escenario de una guerra entre hombres, se estaba metamorfoseando en un infierno helado, donde la lucha ya no era solo contra el enemigo humano, sino contra la propia esencia de la naturaleza, en su forma más brutal e indiferente. Los tanques, que debían ser la punta de lanza de la victoria, comenzaban a sentirse como fortalezas de hielo, inmóviles, vulnerables, esperando el golpe final de un enemigo que no tenía rostro, pero que era capaz de congelar la esperanza en el corazón de cada soldado. La valentía, antes tan abundante, comenzaba a ser puesta a prueba no por el coraje de avanzar, sino por la resiliencia de simplemente existir. Las tripulaciones, antes los señores del acero, ahora eran prisioneros de sus propios vehículos, luchando no para conquistar, sino para no sucumbir al abrazo mortal del frío. El invierno había llegado, y con él la certeza de que esta guerra tendría un nuevo y terrible protagonista. El primer desafío era simplemente lograr que los tanques se movieran. Los motores poderosos, que antes rugían con la fuerza de 1000 truenos, ahora tosían y se ahogaban como un coche viejo tratando de arrancar en el frío más intenso. Era un calvario diario, una batalla contra la inercia del hielo que agarraba cada pieza, cada engranaje. El diésel, que debería alimentar la vida de estas fieras de acero, se convertía en una pasta espesa e inútil en los tanques de combustible,
negándose a fluir por las líneas. Parecía que el propio metal se estaba rindiendo al frío, contrayéndose, protestando ante cada intento de ignición. Las tripulaciones, con las manos ya entumecidas y el aliento congelándose en el aire, pasaban horas intentando calentar los motores con antorchas improvisadas, con fogatas encendidas bajo los vehículos, corriendo riesgos de incendio con cada chispa. El olor a diésel quemado, mezclado con el sudor del esfuerzo y el miedo que se instalaba, llenaba el aire sofocante y gélido de los compartimentos. Dentro de los tanques, la situación era aún más brutal. Aquellos que deberían ser refugios impenetrables, ahora se transformaban en verdaderas cámaras de tortura heladas. El acero, que prometía protección, conducía el frío hacia adentro con una eficiencia cruel. Las temperaturas internas caían a niveles insoportables, muy por debajo de cero, transformando cada superficie metálica en una trampa helada para cualquier toque desprevenido. Los soldados, enfundados en sus uniformes pesados, intentaban calentarse con el propio calor corporal, frotándose las manos, golpeando los pies, pero era una lucha perdida. La humedad del sudor, combinada con el frío, penetraba las capas de ropa, enfriando el cuerpo de dentro hacia afuera. La hipotermia era una amenaza constante, silenciosa, que acechaba en cada rincón oscuro del tanque, como un depredador invisible. La fatiga se acumulaba, no solo por el combate incesante, sino por la extenuación de luchar contra el frío, de mantener el cuerpo funcionando en condiciones tan adversas, y mientras la lucha interna contra el frío se intensificaba, la guerra externa no daba tregua. Explosiones amortiguadas resonaban en el exterior, transformadas en ecos distantes por el aislamiento del blindado, pero aún así, un recordatorio constante de la muerte que circulaba. El sonido amortiguado de los disparos de artillería y del fuego de ametralladoras era un martirio constante, un ruido infernal que no cesaba, incluso cuando el mundo parecía congelado en silencio. El olor a pólvora quemada, antes tan familiar, ahora se mezclaba con el olor a humedad y moho, y con el pavor que helaba la espina dorsal más que el propio ambiente. Los soldados, con los ojos rojos de cansancio y la piel pálida, apenas podían manipular el equipo. El peso de las municiones, de las herramientas, del propio fusil, parecía duplicarse. Cada movimiento se convertía en un esfuerzo hercúleo. Los guantes, esenciales para proteger las manos del contacto con el metal congelado, dificultaban la precisión de los dedos, haciendo que cargar un proyectil o ajustar una mira fuera una tarea demorada y peligrosa. La precisión del artillero se veía comprometida por el temblor incontrolable, la visión del comandante empañada por el vapor de la respiración que se congelaba en la mira óptica. La comunicación interna, ya precaria, se volvía aún más difícil con la voz ronca por el frío y la mente turbia por la extenuación. Cada decisión, cada comando, era una batalla mental tan ardua como la física, un juego de ajedrez donde en cada jugada la vida de muchos estaba en riesgo. ¿Y si la máquina fallaba en medio del combate? ¿Y si el motor simplemente moría, dejándolos a merced del enemigo y del frío? Este era el fantasma que acechaba a cada tripulante, la certeza de que la fortaleza de acero podría transformarse en su propio sarcófago helado en cualquier momento, un ataúd metálico en medio de la vastedad blanca. Los relatos de los que sobrevivieron a esos inviernos hablaban de un sufrimiento casi indecible. La congelación era común, con dedos y pies ennegrecidos por la necrosis, a menudo llevando a la amputación. El dolor constante, la sensación de entumecimiento que nunca se iba, el cuerpo que parecía negarse a obedecer las órdenes más básicas. La mente, a su vez, también era castigada sin piedad. El impacto psicológico era abrumador. Luchar contra un enemigo visible, sí, era terrible. Pero luchar contra un enemigo invisible, implacable, que penetraba cada rendija, cada poro, robando el calor y la vida, era una tortura que pocos podían soportar sin secuelas profundas. La desesperación se mezclaba con la resiliencia, la voluntad de vivir, de ver a la familia nuevamente, de sentir el sol en la cara, de tomar un cafecito caliente, era lo que mantenía a muchos en pie, incluso cuando el cuerpo imploraba rendición. Era como intentar sostener un cohete o un petardo en la mano,
A cada segundo la presión aumentando, la explosión inminente. El paisaje circundante, antes el escenario de una guerra dinámica, ahora era un testimonio silencioso de la brutalidad del invierno. Campos abiertos se transformaron en planicies blancas y desoladas, donde los tanques inmovilizados eran como esqueletos de gigantes, sus torres apuntando a un cielo gris e indiferente, como monumentos de una derrota silenciosa. La nieve se acumulaba en montañas infranqueables, tragándose carreteras y caminos, haciendo la movilización casi imposible. Cada árbol parecía un fantasma congelado, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos esqueléticos, arañando el aire. El viento aullaba, arrastrando consigo copos de hielo que azotaban el rostro y transformaban la visibilidad en un borrón blanco, una pantalla en blanco donde la muerte podía aparecer en cualquier instante. Los campos de batalla, antes marcados por cráteres y trincheras, ahora eran cubiertos por un manto inmaculado de nieve, que escondía los horrores de la guerra, pero también los amplificaba. Bajo aquella blancura engañosa, yacían cuerpos congelados, equipos abandonados, restos de vehículos que habían sucumbido no solo al fuego enemigo, sino al abrazo helado del invierno. La desolación era completa, un escenario de destrucción que el propio clima había perfeccionado con maestría. Ya no había el coraje del avance audaz, solo la lucha por la supervivencia más básica, un instinto primordial que gritaba más alto que cualquier orden militar. Donde antes había la promesa de victoria, ahora solo había la certeza de un sufrimiento sin fin, una batalla contra el frío que parecía no tener fin, una guerra donde la naturaleza era el juez implacable y el verdugo silencioso. Era como si el mundo hubiera dado un vuelco, y la única certeza era el hielo que congelaba todo, desde la máquina hasta el hombre, desde la esperanza hasta la desesperación. Cada mañana el desafío era el mismo: intentar dar vida nuevamente a estos monstruos de metal, sabiendo que cada intento era un gasto precioso de energía y moral. La improvisación se convirtió en la palabra clave, una verdadera arte del rebusque o chapuza, dependiendo del país. Saucy Town County, la improvisación, esa verdadera arte del rebusque, era la única brújula en un mar de hielo y desesperación. Eran auténticos todoterrenos, intentando de todo para mantener a aquellos monstruos de metal y a sí mismos vivos. Lo que quedaba de queroseno o alcohol se mezclaba con el diésel congelado, con la esperanza de bajar el punto de congelación, en una alquimia desesperada que muchas veces terminaba en humo negro y frustración. Trapos viejos, uniformes rasgados, trozos de madera, cualquier cosa que pudiera prenderse fuego era usada para calentar el cárter del motor, arriesgando explosiones en un ambiente ya cargado de tensión. Las manos, ya callosas y agrietadas por el frío, trabajaban incansablemente, como si la propia vida dependiera de aquella llama vacilante. Pero el problema era mucho mayor que solo encender los motores. El invierno, como un cerco silencioso e implacable, había cortado a las unidades de tanques del mundo exterior. Las carreteras, antes rutas de suministro vitales, ahora eran ríos congelados de nieve y hielo, intransitables para cualquier vehículo que no fuera un trineo tirado por desesperados. Los camiones de logística, antes repletos de combustible, piezas de repuesto y, crucialmente, alimentos y abrigos, estaban paralizados a kilómetros de distancia, atrapados en la inmensidad blanca. Era como si, de un momento a otro, hubieran sido engullidos por un agujero negro de hielo. La escasez se convirtió en el nuevo enemigo. El combustible, antes abundante, ahora era racionado a cuentagotas, cada litro valiendo más que oro. ¿Piezas de repuesto? Un espejismo. Si un tanque se averiaba, era canibalizado para mantener otro funcionando, en una triste danza de desmantelamiento y reanimación. La munición, antes apilada en depósitos, disminuía con cada enfrentamiento, y la perspectiva de quedarse sin balas era tan aterrorizante como la de morir de frío. Y entonces, el hambre. ¡Ah! El hambre. Llegaba sigilosa, primero un pinchazo en el estómago, luego un dolor constante, que corroía la energía y la esperanza. Las raciones, ya escasas, eran divididas hasta la última migaja. El agua, un recurso básico,
necesitaba ser derretida de la nieve, un proceso lento y que consumía el precioso combustible. La deshidratación, muchas veces enmascarada por la sensación de frío, era un enemigo silencioso y fatal. El cuerpo, ya exhausto por la lucha contra la hipotermia, no tenía calorías para quemar, y cada movimiento era un esfuerzo monumental. Las trincheras, antes vistas como refugios temporales, se transformaban en tumbas potenciales, zanjas heladas donde la muerte por congelación era una compañía constante. Cada avance, antes un acto de valentía, ahora era un riesgo calculado, una apuesta desesperada contra las probabilidades abrumadoras de no regresar. El invierno no era solo una estación, era una trampa perfecta, diseñada por la naturaleza para aniquilar a cualquiera que osara desafiarlo. Pero la naturaleza no era la única en mostrar su cara más cruel. La atrocidad del frío, como la llamaban algunos, forzaba a los soldados a confrontar los límites de su propia humanidad. En momentos de desesperación se tomaban decisiones impensables. Compartir el último pedazo de pan o guardarlo para sí mismo. Ayudar a un compañero herido que apenas podía moverse o priorizar la propia supervivencia en un escenario donde cada gramo de energía era vital. Estas eran las preguntas que acechaban las mentes ya fragilizadas. La resistencia, sin embargo, brotaba de lugares inesperados. La camaradería, forjada en el fuego del combate, era amplificada por el hielo. Soldados se amontonaban unos sobre otros dentro de los tanques, buscando el calor del cuerpo ajeno, una intimidad forzada por la desesperación. Contaban historias, cantaban canciones en voz baja, intentaban charlar un rato para ahuyentar el fantasma del silencio y la locura. Compartían el último cigarrillo, la última gota de café, en un intento de mantener encendida la llama de la humanidad. La improvisación para mantenerse caliente era tan ingeniosa como desesperada. Además de quemar aceite y madera, usaban cualquier aislante que pudieran encontrar, periódicos viejos, sacos de arena vacíos, incluso los propios uniformes rasgados eran usados para sellar grietas e intentar retener el calor. Creaban pequeñas estufas de leña improvisadas dentro de los tanques, con chimeneas rudimentarias que exhalaban humo hacia afuera, arriesgando la asfixia a cambio de algunos grados más. Que era una solución a la desesperada llevada al extremo, una lucha por cada caloría, por cada soplo de aire menos gélido. La tensión psicológica era sofocante. El aislamiento en la inmensidad blanca corroía la mente tanto como el frío corroía el cuerpo. Días se transformaban en semanas, y las semanas en meses, y el horizonte permanecía el mismo, una planicie infinita de nieve. La esperanza, antes un faro, comenzaba a apagarse, transformándose en un lujo que pocos podían permitirse. El miedo a la congelación, al hambre, a la derrota inminente, era una sombra constante. Los soldados veían a sus compañeros sucumbir, no al fuego enemigo, sino a la hipotermia, a la gangrena, a la extenuación. Era una muerte lenta, silenciosa, que llegaba sin aviso, robando el color del rostro, el brillo de los ojos. Cada cuerpo que era removido del tanque, endurecido por el frío, era un recordatorio brutal de la fragilidad humana, de la indiferencia de la naturaleza. El colapso moral y físico era una realidad cruel. Muchos perdían la cordura, delirando con visiones de sol y comida caliente, de sus casas y familias. Otros se entregaban a la apatía, a la resignación, aceptando su destino con una mirada vacía. La disciplina militar, antes tan rígida, comenzaba a desintegrarse bajo el peso del sufrimiento. Las órdenes eran dadas con voces roncas, muchas veces ignoradas por cuerpos que apenas podían moverse. La comunicación con el mando central era esporádica, muchas veces inexistente. Las radios se congelaban, las baterías morían, las líneas telefónicas eran cortadas por la nieve. Era como gritar al vacío, a un mundo que parecía haber olvidado su existencia. La sensación de abandono era abrumadora, un peso que se sumaba al frío y al hambre. Y cada día que pasaba la pregunta era la misma. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo conseguirían aguantar? La lucha ya no era por territorio o por gloria, sino por la próxima comida, por el próximo rayo de sol, por la próxima noche sin congelarse hasta morir. La situación era crítica de verdad, y la línea entre la vida y la muerte
Era una niebla fría y constante. La paisaje se convirtió en un espejo del alma de los soldados, desolada, helada, sin vida. Los tanques, antes orgullosos, estaban cubiertos por una costra de hielo y nieve, pareciendo más rocas gigantes que máquinas de guerra. Las escotillas, antes abiertas para observar al enemigo, ahora eran cerradas herméticamente, intentando retener cualquier vestigio de calor, transformando el interior en un claustrofóbico capullo de desesperación. El olor a metal frío, sudor y desinfectante barato era el perfume de la muerte lenta. Y fue en ese escenario de desolación y pavor que el conflicto alcanzó su ápice. Ya no había espacio para estrategias elaboradas o maniobras tácticas audaces, como en una partida de ajedrez bajo la lluvia. La guerra se redujo a su forma más primitiva, la lucha pura y simple por la supervivencia, contra el enemigo visible y contra el invisible, el frío cortante que prometía llevarse a todos. Las tripulaciones de tanques, ya al límite de la extenuación física y mental, se vieron forzadas a tomar decisiones que pesaban 1 tonelada, elecciones de vida o muerte que marcarían para siempre sus almas. Imagina la escena. Un tanque, antes un gigante de acero, ahora inmovilizado, sus orugas atrapadas en el hielo, el motor un bloque de metal inerte que se negaba a arrancar. Afuera, el aullido del viento se mezclaba con el sonido distante de disparos de artillería. Cada explosión un recordatorio de la presencia enemiga que se acercaba. ¿Qué hacer? Abandonar el vehículo, esa fortaleza que se convirtió en una tumba helada, e intentar la suerte a pie en la nieve profunda, bajo el riesgo de convertirse en un blanco fácil para francotiradores o sucumbir a la congelación en minutos, o quedarse luchando para reanimar la máquina, incluso sabiendo que a cada segundo el frío penetraba más a fondo, robando la última chispa de calor del cuerpo. Muchos líderes se encontraron en esta encrucijada. Algunos con el alma hecha trizas, ordenaban la retirada, el abandono de los tanques, una decisión que significaba dejar atrás no solo el equipo, sino la esperanza de un rápido regreso. Era un sacrificio terrible, pero quizás el único camino para salvar algunas vidas. Otros, testarudos como un buen español que no se rinde nunca, se negaban a rendir la máquina al invierno. Daban la vida para mantener los motores funcionando, para quemar cada gota de combustible, incluso si eso significaba exponerse al fuego enemigo para intentar un calentamiento improvisado, o permanecer despiertos por días, luchando contra el sueño y la hipotermia. Hubo momentos en que la batalla contra el frío se fusionó con la batalla contra el enemigo. Un tanque, logrando finalmente encender su motor después de horas de esfuerzo sobrehumano, era inmediatamente objeto de un aluvión de proyectiles. La elección era entre ser congelado vivo o ser explotado. Una agonía que ningún ser humano debería soportar. Los artilleros, con las manos entumecidas, apenas podían ajustar las miras, sus ojos ardiendo con el esfuerzo y la falta de sueño. Los conductores, con los pies casi sin sensibilidad, intentaban maniobrar los vehículos pesados sobre el hielo resbaladizo, cada movimiento una danza peligrosa entre la tracción y el abismo. Las escenas vividas en este período son sobrecogedoras, de helar la sangre. Soldados tambaleándose por la nieve profunda, cada paso una batalla, dejando atrás rastros de sangre en las pisadas, resultado de heridas abiertas por el frío o de roces constantes con el equipo. Las botas, congeladas y apretadas, causaban ampollas y heridas que nunca cicatrizaban, la gangrena instalándose sigilosamente. La visión de un compañero cayendo en la nieve, incapaz de levantarse, era común, y la decisión de continuar, de dejarlo atrás, era un peso que ningún corazón podría cargar sin marcas profundas. Era la ley de la selva, o mejor dicho, de la nieve, donde solo los más fuertes, o los más afortunados, conseguían seguir adelante. Tanques, antes símbolos de poderío militar, ahora yacían inmóviles, cubiertos por un sudario blanco de nieve y hielo, transformados en sarcófagos de metal para sus tripulaciones. Cuerpos congelados, con expresiones de pavor o resignación, eran encontrados días después, atrapados en sus puestos, las manos aún aferradas a los controles, como si hubieran luchado hasta el último suspiro contra un enemigo invisible. La esperanza inicial de una victoria rápida y decisiva
que había impulsado a estos hombres a la guerra, ahora era un eco distante, sustituida por la desesperación final de una retirada caótica, donde cada uno luchaba por sí, intentando encontrar un camino de vuelta a casa, a un lugar cálido, a cualquier lugar que no fuera aquel infierno blanco. El contraste era impresionante, como ver a tu equipo ganar por goleada en el primer tiempo y sufrir una remontada histórica en el segundo. La euforia del avance se transformó en la agonía de la fuga. Las columnas de tanques que un día marcharon con orgullo ahora se dispersaban en grupos aislados, cada uno intentando romper el cerco del invierno, cada uno buscando un hilo de esperanza. Muchos fueron capturados, no por el enemigo, sino por la propia naturaleza, inmovilizados por el hielo, hambrientos y exhaustos, esperando un final que parecía inevitable. Al final, el desenlace para estas tripulaciones fue un mosaico de destinos. Algunos, por pura fuerza de voluntad y una dosis absurda de suerte, consiguieron sobrevivir. Usaron todo su ingenio, la famosa chispa o viveza latina llevada al extremo para improvisar refugios, encontrar comida, mantener un poco de calor en el cuerpo. Se arrastraron, se deslizaron, lucharon con cada fibra de su ser para no sucumbir. La resiliencia humana, esa capacidad de aguantar el golpe incluso cuando todo parece perdido, brilló en medio de la oscuridad y el frío. Pero para muchos otros el invierno cobró su precio máximo. Las bajas no fueron solo por balas o metralla, sino por congelación, hipotermia, extenuación. Pagaron el precio más alto por la guerra en el invierno, sus vidas cegadas no en un combate glorioso, sino en una lucha silenciosa y brutal contra los elementos. Sus cuerpos, dejados atrás en la inmensidad blanca, se convirtieron en parte del paisaje desolado, testimonios silenciosos de la crueldad de una guerra donde el mayor enemigo no tenía rostro, ni uniforme, sino un abrazo helado e implacable. La nieve, que antes caía como un velo delicado, ahora se acumulaba sobre los restos de los tanques, sobre los cuerpos de los soldados, como un sudario blanco, borrando las marcas de la batalla, pero nunca las cicatrices en la memoria de quien vivió para contarlo. Era un final amargo, una derrota no para un ejército enemigo, sino para la propia naturaleza, que mostró al hombre que por más poderosa que su tecnología pueda ser, hay fuerzas que él jamás podrá dominar. La naturaleza, en su indiferencia brutal, había mostrado al hombre que por más poderoso que su acero y su ingeniería pudieran ser, existen fuerzas primordiales que desafían cualquier dominación. Pero, ¿qué pasó con aquellos que por un milagro o por pura cabezonería consiguieron atravesar ese infierno blanco? Para los pocos que sobrevivieron a los inviernos helados dentro de los tanques, el final de la guerra no significó el final de la batalla. Regresaron a casa cargando cicatrices que el tiempo jamás conseguiría borrar. Las heridas físicas eran evidentes, dedos y pies amputados por la congelación, marcas de quemaduras por intentar calentarse de formas desesperadas, dolores crónicos en los huesos que nunca más dejaron de doler, como un recordatorio constante de aquel frío que corroía el alma. Muchos tenían la piel marcada, un mapa doloroso de las temperaturas bajo cero que enfrentaron, y la visión de hielo o nieve podía evocar un pánico irracional, un miedo visceral que los paralizaba. Pero las cicatrices más profundas eran las invisibles. El trauma psicológico, lo que hoy llamamos estrés postraumático, era una sombra que los seguía a donde quiera que fueran. Pesadillas vívidas, donde el aullido del viento helado se mezclaba con el sonido amortiguado de las explosiones y a los gritos de los compañeros que no volvieron. El insomnio era un compañero constante, y la dificultad de adaptarse a la vida normal era un desafío tan grande como cualquier batalla. ¿Cómo explicar a la familia el olor a diésel mezclado con el miedo, el sabor de la nieve derretida con gusto a hierro, la sensación de estar atrapado en una caja de metal congelada por semanas enteras? La alegría del reencuentro era muchas veces opacada por un vacío, un frío en el alma, que parecía nunca irse, incluso bajo el sol más caliente de un verano. Muchos se volvieron hombres callados, con miradas distantes, atrapados en memorias que nadie más conseguía entender. Habían sobrevivido, sí,
Pero una parte de ellos, quizás la más esencial, se había quedado atrás, congelada en la inmensidad blanca. La resiliencia, esa capacidad de apañárselas, incluso en las peores situaciones, fue llevada al extremo. Las historias de superación son conmovedoras. Hombres que, incluso con mutilaciones, reconstruyeron sus vidas, encontraron nuevos propósitos o se dedicaron a contar sus historias para que el horror no fuera olvidado. Se convirtieron en testigos vivos de una verdad brutal, la personificación de la capacidad humana de soportar lo insoportable. Eran la prueba de que, incluso cuando todo parecía perdido, la llama de la vida podía persistir, aunque titilante. La historia militar, por su parte, tuvo que tragar saliva y aprender lecciones cruciales, lecciones escritas con la sangre y el sufrimiento de estas tripulaciones. La arrogancia inicial de que la tecnología superaría todo fue deshecha por la cruel realidad del invierno. A partir de entonces, la preparación para el combate en climas extremos dejó de ser una nota a pie de página y se convirtió en una prioridad. Ingenieros se volcaron sobre planos para rediseñar tanques buscando soluciones para la congelación de lubricantes y combustibles, desarrollando sistemas de calefacción más eficientes para los compartimentos de la tripulación. El diseño de equipo más resistente al frío se convirtió en un imperativo. La logística de invierno fue completamente revisada. Ya no era suficiente enviar suministros. Era necesario garantizar que llegaran en condiciones de uso, incluso bajo nevadas implacables. Esto llevó al desarrollo de vehículos de transporte especializados, rutas de suministro más robustas y estrategias de almacenamiento de combustible y munición que consideraran las temperaturas más bajas. La comprensión de que la naturaleza podía ser un enemigo tan formidable como cualquier ejército enemigo revolucionó las estrategias y tácticas de guerra subsiguientes. Ninguna campaña en regiones frías sería planeada sin tener en cuenta al general invierno, como era llamado, un adversario que no podía ser subestimado. Estas lecciones, aprendidas a duras penas, moldearon el futuro de la guerra, influyendo en el entrenamiento de tropas, la selección de materiales y la propia mentalidad de los comandantes. Hoy, la memoria colectiva de estas tripulaciones de tanques se mantiene viva de diversas formas. En museos, los tanques de aquella época, algunos aún con las marcas de la batalla y del hielo, son exhibidos como monumentos silenciosos al sufrimiento y al coraje. En memoriales esparcidos por el mundo, nombres grabados en piedra recuerdan a aquellos que sucumbieron no solo a las balas, sino al frío despiadado. Libros y documentales, como este, buscan rescatar los testimonios, las cartas, los diarios, las fotos amarillentas que cuentan las historias de estos hombres. Cada relato de un sobreviviente, cada fotografía de un tanque congelado, cada uniforme raído expuesto en un museo, sirve como un recordatorio de la brutalidad de la guerra y de la extraordinaria capacidad de resistencia del espíritu humano. Son la prueba de que, incluso en las condiciones más adversas, la humanidad encuentra formas de perseverar, de luchar, de soñar con un mañana. Es una forma de honrar el sacrificio de aquellos que enfrentaron el hielo y al enemigo, garantizando que sus historias no sean olvidadas, sino recordadas como una alerta, una lección grabada en la historia con el frío del invierno y el calor de la valentía. El coraje y el sufrimiento de estas tripulaciones resuenan a través del tiempo, haciéndonos reflexionar sobre el verdadero costo de la guerra y la resiliencia indomable del ser humano. Son la prueba viva de que, incluso cuando las cosas se ponen feas y la naturaleza muestra su cara más cruel, la llama de la vida, terca como un buen español que no se rinde nunca, puede persistir. Estas tripulaciones de tanques, atrapadas en sus fortalezas heladas, se convirtieron en un símbolo poderoso, un símbolo de la capacidad de adaptación que tenemos, del coraje que brota en los momentos más extremos y de aquella fuerza interior que nos impulsa a luchar, incluso cuando todo parece perdido. No fue solo el acero lo que resistió, sino el espíritu humano que se negó a congelarse. En cada motor que se obstinaba en arrancar, en cada gota de combustible racionada, en cada abrazo apretado entre compañeros buscando calor, había un grito silencioso de vida,
un desafío a la muerte que rondaba en cada copo de nieve. Nos enseñan que la guerra, con toda su tecnología y estrategia, es, al final de cuentas, una batalla librada en el corazón y en la mente de cada uno. Es la historia de hombres que, ante el infierno blanco, encontraron la fuerza para seguir adelante, un día a la vez, un soplo de aire helado a la vez. Sus historias, grabadas en las páginas de la historia y en las memorias de quienes las cuentan, nos recuerdan que la resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la valentía de enfrentarlo, de continuar, incluso cuando las probabilidades son cero. Es un testimonio eterno de la capacidad humana de soportar lo insoportable, de encontrar esperanza donde solo hay desesperación y de mantener encendida la chispa de la vida, incluso en el frío más cortante. Si te sentiste cautivado por esta historia de hielo y fuego, si el sacrificio y la valentía de estos hombres tocaron tu corazón, no dejes de darle a me gusta a este video. Compártelo con la gente, con tus amigos y familiares, para que esta saga no sea olvidada. Y por supuesto, suscríbete al canal para más narrativas épicas que desvelan los secretos más fascinantes de la historia. ¿Qué otro desafío histórico te gustaría ver desvelado? Deja tu comentario aquí abajo y únete a nuestra expedición por el pasado, porque las historias más increíbles aún están por venir.